Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vacharine Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam. Canto sexto, capítulo 12, la gloriosa muerte de Vritrasura, texto 8, traducción, significado, por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lokasapala yasyeme Shvasanti vivashavashe Dvijaiva shicha bhadha Sakala iha karanam Lokaha los mundos Sapalaha con sus principales deidades o controladores Yasya ¿de quién? Ime todos estos Shvasanti viven Vivashaha con total dependencia Vashe bajo el control Dvija pájaros Iva como Shicha por una red Badha atrapados Saha ese Kalaha factor tiempo Iha en esta Karanam la causa. Está hablando Vritrasura y le habla a Indra. Porque ahora Indra le va a matar. En el verso anterior empezó a hablar y le dijo: Oh Indra, nadie con excepción del disfrutador original, la suprema personalidad de Dios, Bhagavan, tiene garantizada siempre la victoria. Él es la causa de la creación, el mantenimiento y la aniquilación, y Él lo sabe todo. Sus subordinados, en posición de dependencia y obligados a aceptar cuerpos materiales, a veces alcanzan la victoria y a veces son vencidos en sus enfrentamientos. El verso de hoy: todas las entidades vivientes y todos los planetas del universo y con ellas las deidades regentes de esos planetas están completamente sometidas al control del Señor. En sus actividades son como pájaros atrapados en una red que no pueden moverse independientemente. Significado: la diferencia entre los suras y los asuras está en que los suras saben que nada puede ocurrir sin el deseo de la suprema personalidad de Dios, mientras que los asuras no pueden entender la voluntad suprema del Señor. En esta batalla, Vritrasura es en realidad un sura, mientras que el asura es Indra. Nadie puede actuar independientemente. Por lo contrario, todo el mundo actúa bajo la dirección de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, la victoria y la derrota vienen conforme a los resultados del propio karma. Y es el Señor Supremo quien dicta el juicio. Karmana Daiva Netrena. Actuamos bajo el control del Supremo y en función de nuestro karma. Por esa razón,
Nadie es independiente, desde Brahma a la insignificante hormiga. Tanto si vencemos como si somos vencidos, la victoria es siempre para el Señor Supremo, pues todo el mundo actúa conforme a sus directrices. Vamos a ver los siguientes dos versos también, que hablan del mismo tema. Ojasa hobalang pranam amritam mrityum eva cha tam agyaya janohetum atmanam manyate jadam. El poder de nuestros sentidos junto con el poder de la mente, el vigor físico, la fuerza viviente, la inmortalidad y la mortalidad están sujetos a la supervisión de la Suprema Personalidad de Dios. Ignorantes de este hecho, los necios piensan que el cuerpo material inerte es la causa de sus actividades. Yata darun mai nari yata patramayo mriga evan bhutani magavan isha tantrani vidibho. Ore Indra, una muñeca de madera con aspecto de mujer o un animal hecho de hierba y hojas no pueden moverse ni danzar independientemente, sino que dependen por completo de la persona que los maneja. Del mismo modo, todos nosotros danzamos conforme al deseo del controlador supremo, la personalidad de Dios. Nadie es independiente. Significado. Esto se confirma en el Chaitanya Charitamrita Adi Lila 5:142. Ekale Ishvara Krishna Arasava Britya Yare Joiche Nachai Setaiche Kore Nritya. Únicamente el Señor Krishna es el controlador supremo y todos los demás son sus sirvientes que bailan como Él quiere. Todos somos sirvientes de Krishna, no tenemos independencia. Bailamos conforme al deseo de la Suprema Personalidad de Dios, pero llevados de la ignorancia y la ilusión, pensamos que somos independientes de la voluntad suprema. Por esa razón se dice Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anarya Arya Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el controlador supremo. Él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen, pues la causa original de todas las causas. Y en la Bhagavad Gita, Krishna dice, Maya yakshena prakriti suyate sacharacharam. ¿Cómo sigue? Kartaham iti manyate, ¿no? Como es Vimuratma, Kartaham iti manyate. A ver dónde está eso. La memoria falla. Maya yakshena prakriti. 9:10. Pero es otro que quiero. Parecido. Prakrite kriyamanani guna karmani sarvashaha. Prakrite kriyamanani guna karmani sarvashaha aham vimudhatma, algo así. La memoria ya no es como antes. Prakriti kriyamanani prakrite 3:27, eso es. 3:27. Ese verso habla del mismo tema. Ahankara vimudhatma. ¿Cómo se puede olvidar eso? Por el ahankara, la ilusión de ser algo que no somos. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree
la autora de actividades que en realidad son ejecutados por las tres modalidades de la naturaleza material, la cual Prakriti Kriyamani Gunakarmani Sarvashaha actúa bajo el orden de la suprema personalidad de Dios. Significado: dos personas, una con conciencia de Krishna y la otra con conciencia material, trabajando de modo similar, puede que parezca que trabajan en el mismo plano, pero hay un abismo entre sus respectivas posiciones. La persona con conciencia material está convencida por el ego falso de que es la autora de todo y también que es independiente por eso. Ella no sabe que el mecanismo del cuerpo lo produce la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión del Señor Supremo. La persona materialista no sabe en absoluto que en fin de cuentas se halla bajo el control de Krishna. La persona con ego falso se jacta de hacer todo independientemente y se atribuye todo el mérito de ello, y eso es el signo de su necencia. Ella no sabe que este cuerpo burdo y sutil es creación de la naturaleza material bajo la orden de la suprema personalidad de Dios, y como tal, sus actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio de Krishna con conciencia de Krishna. El hombre ignorante olvida que a la suprema personalidad de Dios se lo conoce como Rishikesha, o el amo de los sentidos del cuerpo material, pues debido a su prolongado abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos, se encuentra de hecho confundido por el ego falso que lo hace olvidar la relación eterna que tiene con Krishna. Eso es la diferencia entre el sura y el asura, como Srila Prabhupada dice en el significado del verso de hoy. Los suras, los devotos, los semidioses, saben que nada puede ocurrir sin el deseo de la suprema personalidad de Dios. Y los otros, los asuras, no pueden entender la voluntad suprema. Y si alguien menciona algo así, se burlan, no lo creen y se creen independientes. Pero con un poco de reflexión cualquiera puede entender que no somos independientes en absoluto. Hay tantas cosas que incluso solamente las funciones del cuerpo nos obligan a muchas cosas, ¿no? Y a veces no queremos, pero ¿qué se puede hacer? Si hay mucho hambre, ya con poco hambre queremos comer, se puede aguantar no comer unos días. A veces hay huelga de hambre, son muy determinados y pueden, semanas incluso, pero sin beber no. 3 días máximo, lo que se entiende. Entonces uno ya no puede permanecer más en el cuerpo. Estamos bajo el control de la naturaleza material. Y cuando se come, pues hay digestión y al final lo que se ha digerido quiere salir. No queremos porque ahora mismo no me conviene, estoy ocupado en otra cosa, pero cuando obliga, hay que obedecer. Son cosas muy sencillas de entender. Entonces nadie puede actuar independientemente. Todo el mundo actúa bajo la dirección de la suprema personalidad de Dios. Y Madhyadhyakshena Prakriti Surete Saracharacharam quiere decir que Prakriti, la naturaleza, obra bajo el control de Krishna, es como una sombra, eso dice el Brahma Samhita. No, la mano se mueve y la sombra se mueve, no es independiente. Aquí vemos la sombra, voy a este lado, la sombra va a este lado, voy al otro lado, la sombra va al otro lado. Y nosotros, igual, la naturaleza material nos pone ahí, nos pone allá. Incluso el cuerpo que tenemos no lo hemos elegido. Muchas veces no nos gusta el cuerpo que tenemos. ¿A cuánta gente le pasa? Hoy día más que nunca, porque están muy identificados
con el aspecto externo, entonces la industria de la cirugía plástica es de billones, no de millones, y en aumento. Y como todo es bajo el control de la naturaleza material, el resultado nunca es lo que se desea, y a veces va justo a lo opuesto. Uno quiere ser más guapo, más guapa, y uno termina a ser un monstruo con labios así y ojos o sea, sin más palabras, es solamente verlo y está claro. Entonces primero es una pérdida de mucho, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de energía, intentar contrarrestar la influencia de la energía material. Entonces, el devoto intenta acoplarse al deseo de Krishna. Entonces, es como la sombra, ¿no? La mano se mueve a un lado, la sombra va a ese lado. Por eso, Prabhupada mencionó Rishikena, Rishikesha, Sevana. Rishika son los sentidos y Isha es el amo, Rishikesha. Y Rishikena, Sevanam, ocupar los sentidos en el servicio del amo de los sentidos, eso se llama Bhakti. Es muy simple, es la definición de Bhakti. ¿Qué es Bhakti? Pues Rishikesha, Rishikenam, Sevanam, Bhakti Uchyate. Y la explicación también es muy sencilla. Otra vez, la mano es la explicación Prabhupada. La mano forma parte del cuerpo y no es independiente. Va donde yo quiero que vaya y hace lo que yo quiero que haga. Cuando la mano quiere ser independiente, significa hay que cortarla para que sea desvinculada, se vuelve inútil. Mientras esté conectada y si hay un pequeño problema con ella, estamos dispuestos a pagar lo que sea para que se cure. Si hay una herida, una enfermedad, en el momento que esté cortada y no se puede acoplar de nuevo, se tira prácticamente a la basura. Ni siquiera se va a conservar para contemplarla cada día en uno de esos recipientes con alguna solución química se hace en los laboratorios, pero una mano, una vez que por un accidente se ha cortado y no se puede unir de nuevo al cuerpo, prácticamente pierde todo su valor. O un tornillo, otro ejemplo, Prabhupada, una máquina tiene muchas partes, algunas partes son relativamente insignificantes como un tornillo, pero mientras está en su sitio, hace su función, es valioso. Y en algunos, depende de la máquina, si falta un tornillo, la cosa no va. Y para conseguir uno, a veces también depende de la máquina, es un tornillo especial. Y cuesta mucho dinero, aunque solamente una pieza insignificante de metal. Pero estamos dispuestos a pagar mucho para que la cosa funcione bien. En el momento que se pierde el tornillo por ahí y ya no tiene conexión con la máquina, alguien ve el tornillo, no tiene valor ninguno, no presta atención. Nuestra posición es esa, la entidad viviente, cuando no es consciente de Krishna, cuando se cree independiente, quiere actuar independientemente y Krishna le da cuerda, eso es su misericordia, no nos obliga. Entonces, en un sentido, la entidad viviente se vuelve inútil. Un poco fuerte la palabra, pero desde ese punto de vista es así. Porque pierde su posición constitucional en el sentido que lo olvida, está cubierta, no actúa como es su naturaleza y solamente va a encontrar con miseria. Eso es el resultado. Lo primero es un cuerpo material. Eso ya es como un ingrediente ajeno a la naturaleza del alma. Es indeseable. Prabhupada dice a veces, todo el mundo en el mundo material está enfermo. ¿Y cuál es
el síntoma de la enfermedad por el cuerpo material. Mientras hay cuerpo material, estamos en un estado de enfermedad. Y todo, incluyendo el cuerpo material, aunque es ajeno, todo se encuentra bajo el control supremo. Entonces nadie puede actuar aparentemente como quiera. A veces eso es la ilusión de Maya, nos hace pensar que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Nadie me puede decir lo que yo quiero hacer. Y es como el perro con la cuerda, que sí, tiene un radio de actuación de unos cuantos metros, y dentro de ese radio puede hacer lo que quiera, o a veces están atados en un sitio, tienen su pequeña cabaña para dormir, pero está atado, y depende cómo está la situación, puede ser 20 metros o 30 metros, ¿no? Una cosa de estas, pueden ir de un lado a otro. Y eso es su independencia, pero no puede libremente ir a cualquier sitio. Y nosotros igual, el cuerpo material nos obliga de muchas maneras de actuar de una manera determinada. Muchas personas, el sueño es volar. Desde la antigüedad tenían ese sueño. El más famoso es Icarus, ¿cómo se llama aquí? Ícaro. ¿Lo conocéis, no? ¿O no? Un poco de memoria, lo que se aprendió en la escuela. Volaba, ¿no? Él se fabricó unas alas con cera, no era muy inteligente. Y cuando volaba, el calor del sol derritió la cera y se cayó y se murió. Pues no es un pájaro no tiene ese problema. Para poder volar, cambiar de cuerpo. Incluso los aviones que fabricamos, depende, no son muy seguros. Ahora los 737 de Boeing ya no los dejan volar en muchos sitios porque han caído 2, solamente hace falta 2 de estos y ya todos una reacción, ¿cómo se dice?, de dominó, ¿no? Que aunque los demás quizás no se sabe si están bien o no están bien, pero por la dura están en tierra, no los dejan volar, porque no es seguro. Ningún pájaro hemos visto que tiene ese problema de repente se cae porque no le funciona la ala. Puede haber algún caso por enfermedad o accidente, pero o que le pegan un tiro, obviamente. Pero por lo normal, no, el cuerpo está hecho que puede volar. En nuestro cuerpo no. Entonces esa independencia no tenemos. Podemos soñar. Antes que hubo la aviación, pues no se pudo volar. Cuando empezaron, a principios del siglo XX, había las primeras que volaron y era todo un acontecimiento, ¿no? A lo mejor unos pocos kilómetros a una altura muy poca, pero ya es como, soy un pájaro. Hoy día, como somos tan codiciosos, ahora lo último era el vuelo más largo de la historia que han hecho de Nueva York a Sydney, 19 horas. Y ya está también la duda a ver cómo reacciona el cuerpo humano cuando tiene que estar tanto tiempo en el aire, bajo esas condiciones. Entonces tenían gente voluntaria que tenían todo tipo de sensores en el cuerpo para se puede medir la presión de la sangre y la cabeza y esto, lo otro, y a ver cómo al final cuando bajan, después de 19 horas, cómo se encuentra. No, somos dependientes, no somos independientes, se puede hacer lo que uno quiera. ¿Qué decir luego cuando van al espacio también? Problemas, a ver cómo sobrevivir tantos meses en una cápsula de esa manera. O sea,
estamos condicionados, eso es la palabra que se usa, alma condicionada, de muchas maneras. Aquí se pone en el verso de hoy, Vishvasha, Vivasha, con total dependencia es la traducción. O sea, Vritrasura los compara a pájaros atrapados en una red, que no pueden moverse independientemente. Pero también en una red de estas hay quizás un poco de espacio y uno se cree, estoy bien. Eso es la ilusión. Entonces, volvemos a eso. Los suras reconocen la supremacía del Señor Supremo y se ocupan en su servicio voluntariamente. Los asuras no lo reconocen y tienen que obedecer a las leyes de la naturaleza material. Entonces, esa es la situación. Lo más vale no olvidar nunca que somos dependientes y voluntariamente simplemente averiguar cuál es el deseo del controlador supremo. Y de esa manera bailamos según su deseo y el resultado es que uno se vuelve feliz. La gente piensa, cuando son materialistas o asuras, que ser independiente es algo completamente indeseable. Esa es la causa del sufrimiento. Uno es un esclavo, no tiene libertad. Siempre tenemos esa situación en este mundo. La gente lucha por la libertad. Aquí tenemos la gran avenida del Libertador, ¿verdad? ¿Quién fue el libertador de Argentina? San Martín. ¿Ves? Hay uno que seguramente tiene una estatua en alguna parte, encima de un caballo seguramente, a lo mejor con una espada, ¿no? Liberando a la población de la dependencia de España, donde en otros sitios será Bolívar, ¿no? También un libertador, y así en cada país hay uno. Y está la Plaza de la Independencia, sin duda, la plaza más grande. Pero no, todo el mundo depende por completo. Pero eso es la mentalidad de crearse independiente y por lo tanto uno actúa. Cuando se actúa de esa manera, creyéndose independiente, el resultado también es las reacciones de los actos, que normalmente no son muy positivos. La tendencia cuando uno rechaza la dependencia o el control del Señor Supremo y se actúa de una manera independiente, por lo general es vikarma. Nunam pramatam kurute vikarma. Ya Indriya Prita, ya Aprinoti, Rishabdev explica que la entidad viviente que quiere simplemente explotar la naturaleza material para su propia complacencia de los sentidos, sin falta va a actuar de una manera en contra del Dharma, vikarma. Y el resultado de eso es que va a tener que aceptar otro cuerpo material, que como él dice, ya es la causa del sufrimiento actual y se va a prolongar. Y por lo tanto dice, nasadu maniere. No creo que eso es muy inteligente. Inteligente es que sí, se reconoce la dependencia voluntariamente y uno se pone al servicio del Señor. Y de esa manera, pues, la entidad viviente ocupa su posición constitucional y naturalmente así va a ser feliz. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Qué duda? A ver. Gracias por la clase. Cuando Krishna en el Bhagavad Gita
dice que yo los arrojo en especies demoníacas vida tras vida. ¿A qué se refiere esa especie demoníaca? ¿A qué se refiere? ¿Qué son esas especies? ¿Cuáles son esas especies? Pues vamos a ver el verso 16. ¿Cuál es el número? Esto lo encontraremos de alguna manera. 13, 16. A aquellos que son envidiosos y malvados, que son los hombres más bajos de todos, yo los lanzo perpetuamente al océano de la existencia material en varias especies de vida demoníaca. Significado. En este verso se indica claramente que la colocación de una determinada alma individual en un determinado cuerpo es una prerrogativa de la voluntad suprema. Como hemos dicho, que nadie ha elegido el cuerpo que tiene ahora, ¿no? Y a veces no estamos muy contentos, lo queremos cambiar por cirugía. Puede que la persona demoníaca no esté de acuerdo en aceptar la supremacía del Señor, y es un hecho que puede que actúe según sus caprichos, pero su siguiente nacimiento dependerá de la decisión de la suprema personalidad de Dios y no de sí misma. Todo el mundo quiere tener un cuerpo guapo, ser millonario y sano, todas esas cosas. Buena familia, mucho dinero, ninguna enfermedad y belleza y ser muy atractivo y famoso y poderoso y qué más. ¿Y quién es? Pues muy pocos. Porque no depende de nuestra decisión. El nacimiento que tenemos, la familia donde nacemos y las circunstancias, esos son de las vidas pasadas, pero todo funciona bajo la supremacía del Señor. En el Srimad Bhagavatam, tercer canto, se dice que un alma individual después de morir es puesta en el vientre de quien va a ser su siguiente madre, en donde adquiere un determinado tipo de cuerpo bajo la supervisión de un poder superior. Por eso, en la existencia material encontramos muchísimas especies de vida, animales, insectos, hombres, etc. Todas las dispone el poder superior. Ellas no son accidentales. En cuanto a los seres demoníacos, aquí se dice muy claro que a ellos se los pone perpetuamente en los vientres de demonios y de esa manera continúan siendo envidiosos y lo más bajo de la humanidad. Esas especies de vida demoníaca se considera que siempre están llenas de lujuria y que siempre son violentas, rencorosas y sucias. Las muchas clases de cazadores que hay en la jungla se dice que pertenecen a las especies de vida demoníaca. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué están donde están? Porque es su deseo. Sí, Krishna simplemente, lo que tenemos son los resultados de nuestros actos. Y esa tendencia, pues, se perpetúa de una vida tras otra. A menos, y ahí está la única solución, que por la misericordia de un devoto, uno escucha acerca de Krishna, o por Agyata Sukriti, uno se ocupa en servicio devocional sin saber, y poco a poco se va elevando. De lo contrario, uno está condenado. Una vez que la vida material toma esa dirección, ¿cómo se va a salir? Si no es por la misericordia de una persona santa, no se puede.
Porque las moralidades de la naturaleza son así. Uno actúa de una manera demoníaca en una vida, la siguiente vida también va a ser así. Y la siguiente también, y la siguiente también. ¿Cómo se va a salir? Es así. Y normalmente uno se degrada. Puede ser que uno tenga un cuerpo humano y aparentemente está en Satvaguna o más en Satvaguna que en las otras rajas y tamas. Pero rajas y tamas están. Y la influencia especialmente depende de la era, como en Kali Yuga, esto aumenta y uno se va degradando poco a poco más y más. Así. Como el siguiente verso dice, naciendo repetidamente entre las especies de vida demoníaca, oh hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí. Gradualmente ellas se van sumergiendo en los tipos de existencia más abominables que existen. Entonces, o sea, aquí la colocación de los asuras, los demonios en el estado más bajo de la vida, es simplemente otro aspecto de su misericordia. A ver cómo entendemos eso. No, finalmente hay que entender que la persona con esa mentalidad demoníaca también tiene ese deseo. No quiere saber nada de Dios, del servicio devocional. Y Krishna cumple su deseo. Así hay que ver. No los obliga. Les puede dar una oportunidad, como hemos dicho, que a veces envía a sus devotos y uno tiene la posibilidad de elevarse. Pero si uno rechaza, uno no tiene ningún interés, Krishna lo respeta, esa pequeña independencia. Pero el resultado es que uno tiene que aceptar ese tipo de cuerpos. Eso es así. Son las 8:10. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai, Jai Srimad Bhagavatam, Gita ki jai.